¿Por qué algunos hogares parecen estar en constante conflicto, mientras que en otros la paz casi se respira? ¿Alguna vez has entrado en una casa y has sentido una pesadez, como si algo invisible oprimiera el espacio? ¿O por el contrario, has sentido un alivio inexplicable con solo cruzar la puerta de un hogar lleno de fe? ¿Es solo una impresión o hay algo más profundo que el ojo humano no puede ver? El Padre Pío, uno de los santos más grandes de nuestro tiempo, sabía exactamente la respuesta, y lo que reveló podría cambiar por completo la forma en que cuidas tu hogar. Lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte e incluso explicarte ciertas cosas que has estado experimentando en tu hogar, pero que nunca habías comprendido del todo. Imagina que tu hogar es más que un lugar físico. Es de hecho un espacio espiritual. Cada día, lo que sucede en él, las palabras pronunciadas, los pensamientos, los objetos que permanecen allí, abre o cierra puertas invisibles, puertas que pueden traer paz o confusión. Y aquí es donde entra en juego algo que la mayoría de la gente pasa por alto: el poder de una simple imagen. Sí, una imagen sagrada, colocada en el lugar adecuado, puede ser la divisoria entre el caos y la tranquilidad. Y no hablamos de cualquier imagen, hablamos de María, la Madre, la que pisa la cabeza de la serpiente, la que intercede con autoridad ante cualquier oscuridad. Según relatos conservados por allegados al Padre Pío, él afirmó con firmeza: donde entra María sale el mal, y más aún, recomendaba colocar su imagen en un lugar específico del hogar. No era superstición, era fe práctica, una fe que ve más allá de lo material, una fe que transforma el ambiente espiritual del hogar. Acompáñenme hasta el final, porque comprenderán por qué este pequeño gesto puede ser justo lo que necesitan para recuperar la paz que han buscado durante tanto tiempo. ¿Alguna vez has experimentado ese momento en que todo en tu casa empieza a ir mal de golpe? Discusiones constantes, noches de insomnio, desánimo, niños inquietos, problemas que surgen sin explicación. Y entonces te preguntas: ¿qué le pasa a mi familia? La respuesta puede estar en el mundo invisible, y la buena noticia es que Dios nos ofrece armas espirituales, discretas pero poderosas, y una de ellas es la presencia de la Santísima Madre en tu hogar. Pero cuidado, tener la imagen no basta. No se trata de decoración, se trata de devoción, de elegir con fe el lugar donde estará, de transformar ese espacio en un punto de bendición. Y esto es exactamente lo que el Padre Pío enseñó a quienes acudían a él en busca de ayuda espiritual. Veía lo que pocos podían ver, reconocía cuando el mal se disfrazaba de rutina, y con una guía sencilla ayudaba a las personas a recuperar el control espiritual de sus hogares. Hoy aprenderás uno de esos consejos, uno que pocos conocen, pero que tiene una fuerza silenciosa y poderosa, y a partir de ahora nunca volverás a mirar la imagen de María con los mismos ojos, porque lo que viene a continuación puede transformar tu hogar en un auténtico remanso de paz. Quizás nunca lo hayas pensado, pero la forma en que cuidamos el espacio en el que vivimos dice mucho sobre lo que permitimos espiritualmente. Y cuando elegimos honrar a María con amor y fe en nuestro hogar, algo cambia, tanto por dentro como por fuera. Es como si su presencia creara un muro invisible, pero real, una barrera contra todo lo que intenta robarnos la paz. Y esto no es teoría, es algo que miles de personas han experimentado, a menudo sin comprender de dónde vino ese profundo cambio en su hogar, su corazón y su entorno. Y por eso quiero saber de ti. ¿Has experimentado algo similar? ¿Alguna vez has sentido que tu hogar necesitaba una paz indescriptible? O quizás ya tienes una imagen de María en casa y has notado que, incluso sin entender por qué, había cierto consuelo, cierto silencio sagrado. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo con lo que más te ha conmovido hasta ahora. Tu experiencia puede fortalecer a alguien que atraviesa un momento difícil, y a veces una cita tuya puede ser justo lo que alguien más necesita leer para mantenerse motivado. Por favor, dale a me gusta ahora, no solo porque ayudas al canal, sino porque demuestras que crees en este mensaje, que te llegó, te despertó, quizás incluso te dio una señal. Y si sientes que este tipo de contenido te llega al corazón, suscríbete al canal,
Así es como crece esta comunidad. Así es como podemos seguir compartiendo palabras que redimen, historias que inspiran y guía espiritual que realmente impacta la vida de las personas. Tu presencia aquí marca la diferencia, de verdad, porque cada me gusta, cada comentario, cada nueva suscripción no es solo un número, es una señal de que hay personas que buscan la misma paz, la misma fe, el mismo deseo de ver su hogar protegido por algo más grande. Y eso nos une, nos fortalece. Ahora respira profundamente, porque lo que viene a continuación te mostrará exactamente dónde colocar la imagen de María en tu hogar y por qué este simple acto, realizado con fe, puede ser el comienzo de una transformación silenciosa pero poderosa. Mucha gente, al contemplar un crucifijo colgado en la pared o una imagen de María en un rincón de la habitación, no ve más que un adorno, un símbolo religioso, quizás una tradición transmitida de generación en generación. Pero lo que pocos comprenden realmente es el poder invisible que estos objetos de fe poseen y el impacto silencioso que tienen en todo lo que los rodea. No se trata de misticismo, se trata de una realidad espiritual. Y cuando empezamos a ver desde esta perspectiva, las piezas empiezan a encajar. Lo que parecía meramente decorativo revela su función como escudo, señal de presencia, un recordatorio vivo del cielo en el hogar. La tradición de la Iglesia siempre ha valorado los llamados sacramentales. Estos son signos visibles de la gracia, utilizados no solo para expresar la fe, sino también para invocar protección, bendición y presencia divina. Entre los más comunes se encuentran objetos como la cruz, el rosario, el agua bendita y, por supuesto, las imágenes sagradas. No son amuletos, no hacen magia, pero abren un espacio para que la gracia actúe. Funcionan como ventanas espirituales, puertas discretas por las que lo sagrado entra en la rutina diaria del hogar. El Padre Pío, con su mirada que penetraba las apariencias y veía el lado espiritual de la vida, nunca se cansó de advertir: el hogar debe ser respetado como territorio sagrado. Según él, muchos hogares adolecían de vulnerabilidad espiritual y, en muchos casos, de ignorar el valor de estas pequeñas expresiones de fe. En numerosas ocasiones, recomendó a sus hijos espirituales que mantuvieran crucifijos en sus habitaciones, imágenes de María en lugares prominentes y agua bendita cerca de sus puertas. Lo hacía no por costumbre, sino por visión. Sabía claramente que existían realidades ocultas que solo la fe podía afrontar. En una ocasión, mientras aconsejaba a una mujer que vivía en constante angustia en su hogar, el Padre Pío dijo algo que le quedó grabado: tu hogar necesita recordar a quienes entran quién es su verdadero dueño. Luego le pidió que colocara una imagen del Sagrado Corazón de Jesús en la sala principal y una imagen de Nuestra Señora en la entrada. La mujer obedeció y en pocos días algo cambió. Las discusiones cesaron. La tristeza constante dio paso a una atmósfera de inexplicable calma. Regresó al convento, embargada por la emoción, y el Padre Pío simplemente respondió: la madre ha entrado, y donde ella está, el enemigo no permanece. Este tipo de relato no es aislado. En cartas, testimonios y notas de quienes convivieron con él, hay una constante: la recomendación de mantener protegido el ambiente espiritual del hogar. Para el Padre Pío, cada imagen sagrada era un recordatorio de la verdad, de la identidad cristiana, un gesto de consagración silenciosa que alejaba el mal sin necesidad de palabras. Y más que eso, era una declaración: aquí creemos, aquí confiamos. Es como si estos objetos crearan una atmósfera donde lo sagrado se convierte en parte de la vida cotidiana, no solo en un detalle dominical. Muchos ignoran este aspecto porque les enseñaron a separar la fe de la vida cotidiana, como si una no influyera en la otra. Pero la realidad espiritual no funciona así. Lo que llevas a tu hogar, lo que permites que permanezca allí, todo esto tiene un impacto directo en la paz, las decisiones, las emociones y la dinámica familiar. La imagen de María, por ejemplo, no solo representa la devoción, ella es en sí misma una presencia maternal silenciosa, un recordatorio de que la intercesión está cerca, de que hay consuelo incluso cuando faltan las palabras.
de que la paz puede reinar de nuevo, incluso cuando todo parece perdido. Al mirar esa imagen, algo en tu interior se transforma, tu corazón se desploma, tus pensamientos se elevan, tu respiración cambia. Recuerdas que hay algo más grande, alguien que lucha contigo, alguien que te protege, te acoge e intercede. Y ahí es donde comienza la transformación, porque la imagen no solo cambia el entorno, despierta en ti la fe que lo transforma todo. Ahora piensa, las cosas que tienes en casa alimentan tu fe o te distraen. Los objetos que te rodean te ayudan a recordar el cielo o apagan tu sensibilidad espiritual. Puede parecer insignificante, pero es en estas simples decisiones donde comienzan los grandes cambios. Y no se trata solo de estética o tradición, se trata de ubicación. Cuando decides honrar lo sagrado en tu espacio, tomas una decisión espiritual, una elección que altera el entorno, y con el tiempo empieza a cambiar incluso tus conversaciones, pensamientos y sentimientos. No es de extrañar que el Padre Pío fuera tan firme en esto. Sabía que, en un mundo cada vez más ruidoso, mantener signos visibles de fe era una forma de resistir la presión invisible del caos. Y dijo, cuando ya no sepas qué hacer, arrodíllate ante la cruz. Ella te mostrará el camino. Por lo tanto, el crucifijo en la pared nunca es solo un objeto. Es una brújula silenciosa. Señala lo que realmente importa. Y lo hermoso es que esta práctica no requiere mucho. No necesitas una imagen costosa ni una estructura compleja. Solo se necesita intención, reverencia y constancia. Elige con cuidado. Colócala en un lugar donde se pueda ver a menudo. Trata ese espacio con respeto. Y observa, no con ansiedad, sino con fe. Nota cómo cambia la atmósfera, cómo se calma tu corazón, cómo las oraciones fluyen con más naturalidad, cómo tu mente comienza a buscar más el bien, porque la fe, cuando se nutre, siempre da fruto, tanto visible como invisible. Y si ya lo practicas, compártelo aquí en los comentarios simplemente escribiendo «Mi hogar pertenece al cielo». Esta frase, además de ser una declaración de fe, nos une como comunidad. Y quizás, al ver estas palabras, alguien que estaba perdido encuentre el camino. ¿Y si te dijera que el cambio que has estado esperando en tu hogar podría comenzar con un gesto sencillo, casi silencioso, pero profundamente transformador? Hay una razón por la que tanta gente experimenta alivio, serenidad e incluso milagros tras colocar una imagen de María en su hogar. Y no es casualidad, es una consecuencia espiritual, porque donde la Madre está presente, la paz encuentra espacio para florecer, incluso en medio de las tormentas más fuertes. Y cuando esta imagen no se oculta, sino que se coloca visiblemente como signo de fe y confianza, el impacto en el medio ambiente va mucho más allá de lo que se ve a simple vista. El Padre Pío lo sabía como pocos, comprendía los fundamentos espirituales de la vida cotidiana. Para él, colocar una imagen de María en un lugar visible no era solo un acto de devoción, sino una decisión estratégica. Era como si, al hacerlo, se sellara una alianza entre el cielo y ese espacio. Y aquí es precisamente donde entra en juego un detalle que muchos pasan por alto. La ubicación de esta imagen marca la diferencia. No basta con colocarla en un rincón escondido, detrás de libros u objetos. No es un adorno para llenar espacios vacíos. Es un símbolo vivo de presencia, de autoridad espiritual, de maternidad activa. Según las directrices del Padre Pío, los mejores lugares para esta imagen son los espacios donde la familia vive su día a día, la entrada de la casa, la sala, los dormitorios, lugares donde circulan la energía, las palabras y las decisiones. Porque es en estos lugares donde la presencia de María actúa como un filtro, un muro invisible, una fuente de consuelo. Cuando alguien entra y se encuentra cara a cara con una imagen de la Santísima Madre, algo cambia en su interior. Aun sin darse cuenta, el corazón se retrae, el espíritu se aquieta, la mente se retira del ruido. Es como si ella estuviera allí diciendo, tranquilo, te cuido. Y quizás eso sea precisamente lo que tu hogar necesita, un lugar donde todos sepan que alguien los cuida, un recordatorio constante de que no estamos solos, de que la protección y el amor están disponibles incluso en los momentos más difíciles.
Cuando colocamos la imagen de María en un espacio central, se convierte en más que una representación, se convierte en una referencia, un punto de equilibrio, una invitación a la oración, a la serenidad, a un cambio de mentalidad. De hecho, hablar de un cambio de mentalidad es esencial aquí, porque a menudo no es solo el entorno externo lo que nos agobia, es nuestro ser interior, es la forma en que vemos las cosas, cómo reaccionamos, cómo nos sentimos ante los desafíos. Y es aquí donde la presencia simbólica de María comienza a obrar también en nosotros. Nos recuerda la entrega, la confianza, la obediencia silenciosa y poderosa. Nos recuerda que el amor triunfa, incluso cuando todo parece perdido. Esa paz no depende de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que estamos protegidos por algo mayor. Hay una verdad oculta en todo esto que a simple vista pasa desapercibida. La casa donde se honra a María se convierte en una fortaleza espiritual. Y no es porque ella lo resuelva todo mágicamente, sino porque su presencia nos enseña a lidiar con lo invisible. Ella calma, guía y fortalece. Y cuando colocamos su imagen en un lugar prominente, le decimos al mundo espiritual, aquí, confiamos en el cielo. Y esto perturba el mal. Perturba porque donde hay presencia maternal, el enemigo pierde fuerza. Donde hay reverencia, el caos se desorganiza. Donde hay amor verdadero, el miedo se disuelve. Por eso el Padre Pío lo dijo tan claramente: donde se honra a María, el enemigo no puede resistir. No hablaba por suposición, hablaba por experiencia, por revelación. Sabía que el mundo espiritual reacciona a lo que honramos. Y si honramos a María en nuestro hogar, el ambiente mismo comenzará a transformarse, aunque sea lentamente, aunque sea en silencio. No subestimes el valor de un simple acto con el corazón recto. Elegir un lugar, preparar el espacio, colocar la imagen con respeto, quizás incluso con una vela al lado, para mantener viva su presencia. Esta actitud moldea no solo el espacio, sino también las relaciones en el hogar. Las conversaciones adquieren un tono diferente, los conflictos disminuyen, las decisiones se vuelven más serenas. Lo cierto es que el hogar que honra a María está experimentando una transformación que nadie puede explicar con lógica, pero que todos sienten con claridad. Y este es un camino que vale la pena vivir, porque cuando hacemos espacio para María, hacemos espacio para la gracia. Y cuando la gracia entra, reorganiza lo que estaba desordenado, sana lo que estaba roto, fortalece lo que estaba débil. Y todo comienza con un gesto que parece pequeño, pero tiene un impacto inmenso, una imagen en el lugar correcto, con un corazón dispuesto. Ahora, cuéntenme en los comentarios, si hoy tuvieran que elegir un lugar para colocar esta imagen de María, ¿qué palabra escribirían para representarla? Podría ser refugio, esperanza, protección o incluso nuevo comienzo. Escriban la palabra que les llegue al corazón en este momento y continúen con la explicación como siempre. Hay algo que no se puede medir con los ojos, pero que se siente profundamente al cruzar el umbral de un hogar tranquilo. Y lo más impresionante es que a menudo este cambio comienza casi imperceptiblemente, como un rayo de viento que entra lentamente y airea los rincones olvidados del alma. Esto es exactamente lo que sucede cuando alguien decide, con fe sincera, colocar una imagen de María en su hogar, en un lugar destacado, como si confiara su hogar al cuidado de manos maternales. Y no hablamos de algo simbólico ni poético, hablamos de experiencias reales, transformaciones concretas, frutos visibles de una decisión espiritual. Una pareja que vivía en constante conflicto, casi al borde de la separación, escuchó esta enseñanza del Padre Pío. La esposa, conmovida por un último respiro de esperanza, compró una pequeña estatua de Nuestra Señora de las Gracias, la colocó en la sala y comenzó a rezar allí todas las mañanas, incluso sin la participación de su esposo. Durante los primeros días, nada parecía diferente, pero luego algo de calma comenzó a suceder. El tono de las conversaciones cambió, los gritos disminuyeron, el esposo, antes retraído, comenzó a escuchar más. La casa, que antes se sentía pesada, se volvió más liviana. Ella misma dijo: no puedo explicarlo, pero es como si María se sentara en el sofá con nosotros y comenzara a calmarlo todo.
Otro testimonio provino de una mujer que vivía sola y llevaba años sufriendo de insomnio. Nada funcionaba: medicamentos, terapia, oraciones inconexas, hasta que en misa escuchó a un sacerdote mencionar la importancia de consagrar la habitación a la presencia de María. Sin pensarlo dos veces, colocó una imagen de la Reina Madre en su mesita de noche y comenzó a rezar una sencilla oración cada noche antes de acostarse. Al principio, pensó que era una coincidencia. Luego, notó que sus sueños se habían vuelto más ligeros, su sueño más profundo, y la sensación al despertar era de una bienvenida que ya no recordaba. Dijo con lágrimas en los ojos: es como si alguien velara por mi sueño. Y hay muchos otros casos. Jóvenes que sufrían de ansiedad y al crear un pequeño altar con la imagen de María, comenzaron a sentirse más centrados y en paz. Familias que enfrentaban dificultades económicas, incluso sin cambios económicos inmediatos, experimentaron un nuevo equilibrio emocional en el hogar. Niños que antes sufrían intensas pesadillas comenzaron a dormir plácidamente tras una simple consagración junto a la imagen de la Virgen. Todo esto no se debe a un objeto en sí, sino a la fe que este gesto despertó, una fe que invita, que activa, que protege. Es fundamental comprender que esto no es superstición ni un ritual vacío. Lo que está en juego aquí es algo mucho más profundo: la decisión consciente de transformar el propio entorno vital, de abrir las puertas del hogar y del corazón a la presencia espiritual de quien trae paz donde quiera que vaya. María no entra para invadir, entra para cuidar, y cuando es recibida con respeto y confianza, se mueve. Y cuando se mueve, lo que parecía imposible comienza a reorganizarse. El miedo retrocede, la confusión se silencia, la tensión se disuelve. El Padre Pío siempre lo tuvo muy claro. Sabía que el enemigo se aprovecha de los entornos frágiles, de los hogares donde falta la oración, donde se descuida lo sagrado. Y por eso insistió tanto: fortalezcan su hogar con signos visibles de fe, no como si estuviera montando un espectáculo religioso, sino como si reconociera la batalla invisible que se libra a nuestro alrededor cada día. Decía que el enemigo no soporta la presencia de la Madre porque ella representa todo lo que ha perdido: la humildad, la obediencia, la pureza, el amor verdadero. Por lo tanto, donde María entra, él se ve obligado a salir. Y hay un detalle muy especial en todo esto: cuando colocamos esta imagen en el hogar y la tratamos con la reverencia, no solo como decoración, algo también se reajusta en nuestro interior. Comenzamos a observar ese espacio con más atención. El entorno se convierte en un punto de encuentro con lo sagrado, un lugar de refugio. Y con el tiempo, esto moldea nuestros comportamientos. La oración se hace más frecuente, las palabras se vuelven más amables, las decisiones más sabias. La presencia constante de la imagen genera una especie de vigilancia amorosa que nos recuerda quiénes somos y en quién confiamos. Es un viaje de transformación que no depende de grandes discursos, sino de pequeñas acciones hechas con fe. Un cambio que empieza en lo invisible y se hace cada vez más concreto. Y esto se refleja en los detalles más pequeños: menos discusiones por nimiedades, más paciencia en la convivencia, mayor deseo de cuidar el hogar, más armonía entre los residentes. No porque todo se haya vuelto perfecto, sino porque se ha restablecido la paz. Y cuando la paz regresa a un hogar, todo lo demás comienza a reorganizarse con ella. Te das cuenta de cómo un gesto tan sencillo puede tener un impacto tan profundo. Quizás lo que faltaba en tu hogar no era algo material, sino espiritual. Quizás no era una respuesta, sino una presencia. Y ahora que conoces este secreto, puedes decidir si quieres abrir este espacio también. María no entra a la fuerza, pero cuando la invitan, llega. Y cuando llega, la escena cambia por dentro y por fuera. Si esto te conmovió de alguna manera, escribe aquí en los comentarios: quiero la presencia de María en mi hogar. Una frase corta, pero con el peso de una decisión espiritual. A veces basta con un simple sí como ese para que el cielo actúe. Ahora que comprendes el valor espiritual de la presencia de María en tu hogar, quizás te preguntes: ¿pero cómo lo hago bien? ¿Hay alguna manera específica, una forma más profunda de invitarla a estar presente aquí conmigo y mi familia?
La respuesta es simple, pero tiene una profundidad transformadora, porque no se trata solo de colocar un objeto en un rincón de la casa, sino de realizar un gesto con intención, reverencia y entrega. Y esto requiere conciencia, corazón y fe. El Padre Pío, como tantos otros santos, siempre fue muy directo al guiar a las personas sobre prácticas espirituales que podían fortalecer la fe en el hogar. Y una de sus recomendaciones más conmovedoras fue precisamente esta: consagrar un espacio de la casa a la Virgen María con sencillez y verdadera fe, sin exageraciones, sin rituales complicados, pero todo hecho con el alma. El primer paso en este camino es elegir la imagen, y aquí el tamaño, el material o el estilo no importan tanto. Lo que importa es el sentimiento con el que se elige. No se compre por impulso. Elija como si se eligiera algo para honrar a la propia madre, una imagen que hable a su corazón, que despierte ternura, que inspire confianza. Puede ser una imagen que ya tenga en casa, quizás olvidada en un estante o guardada en el fondo de una caja, o una nueva, comprada con un propósito, con cuidado. Lo importante es que a partir de ahora se la verá con nuevos ojos. Una vez elegida llega un detalle esencial: la bendición. Este gesto, tan sencillo y a menudo pasado por alto, tiene un poder inmenso. Si es posible, lleve la imagen a un sacerdote y pídale que la bendiga. No es sin necesaria una ceremonia larga. Basta con una breve oración, una cruz trazada sobre ella y una invocación sincera. Si no puede ir a una iglesia en ese momento, use agua bendita en casa y pida, en silencio y con fe, que Dios consagre el objeto como signo de la presencia maternal de María en su hogar. El Padre Pío decía que el agua bendita, usada con fe, aleja el mal y atrae el bien, no por la sustancia en sí, sino por la gracia que se invoca sobre ella. El siguiente paso es preparar el espacio. Elige un lugar significativo de la casa, por donde pase la gente con frecuencia, donde se desarrollen las rutinas. Puede ser la sala, el pasillo principal, un rincón del dormitorio, el aparador de la entrada. Lo importante es que la imagen esté colocada en un lugar que permita verla, recordarla y venerarla, que no se convierta en un adorno invisible, sino en un punto de referencia, un recordatorio constante de que allí hay protección, intercesión y amor. Cuida este espacio, manténlo limpio, organizado y respetado. No hay que exagerar, pero es importante preservar una atmósfera de paz, como si estuvieras creando un refugio íntimo donde lo sagrado es bienvenido. Al colocar la imagen en el lugar elegido, hazlo con una oración sencilla. No necesitas leer nada preparado si no quieres. Habla con tus propias palabras. Podría ser algo como: María, te recibo en mi hogar como mi madre, mi intercesora y mi guardiana. Que tu mirada esté sobre este hogar, que tu manto nos cubra, que tu presencia nos lleve a la paz. Habla con sinceridad. El cielo responde a un corazón dispuesto. Y si quieres hacerlo aún más especial, enciende una vela mariana junto a la imagen durante los momentos de oración o recogimiento. La llama encendida crea una atmósfera íntima y silenciosa y despierta en nosotros la conciencia de que estamos ante algo más grande. Este pequeño ritual no solo cambia el entorno externo, sino que marca el comienzo de una nueva etapa en tu mentalidad espiritual. El hogar ya no es solo un lugar donde vives, se convierte en un territorio cuidado. Gracias a este gesto, muchas personas experimentan cambios reales, una paz diferente que se apodera de sus días, mayor claridad al tomar decisiones, una sensación de refugio incluso en medio del caos. Y esto sucede porque al honrar la presencia de María, también despertamos nuestra fe latente. Y la fe, cuando se activa, tiene el poder de cambiarlo todo. Por eso, este gesto no puede hacerse a la ligera, como si solo se intentara resolver algo. Debe hacerse como si se diera un paso importante en el propio camino de transformación espiritual. El Padre Pío decía que la presencia de María en un hogar es como una luz que brilla en medio de la oscuridad, y cuanto más intensa es esta luz, menos espacio hay para el miedo, el desánimo y las influencias negativas que insisten en acechar. Por lo tanto, después de realizar este rito,
Observa cómo tu actitud ante la vida empieza a cambiar. Te sentirás más fuerte para afrontar los desafíos, más paciente con tus seres queridos, más sensible a lo que realmente importa. Todo esto forma parte de un proceso. No es magia ni superstición. Es fe practicada, fe expresada en acciones, fe que transforma la rutina en un camino sagrado. Lo que el Padre Pío nos enseñó va más allá de los consejos religiosos. Es una revelación sobre cómo reordenar las prioridades de la vida. Y quizás este sea el mayor regalo que María trae consigo al entrar en un hogar. Reorganiza el ambiente no solo desde fuera, sino desde dentro. Y cuando esto sucede, el hogar se convierte en una verdadera escuela de paz, un terreno fértil para la gracia, un punto de partida para tomar mejores decisiones, relaciones más sanadoras y días más ligeros, incluso cuando la vida te pesa. Si sentiste que este mensaje te llegó, escribe en los comentarios: María, reina en mi hogar. Una frase sencilla, pero que sella esta decisión interior con palabras. A veces todo empieza así, con un pequeño gesto hecho con todo el corazón. Si has llegado hasta aquí, es señal de que este mensaje encontró un lugar en ti. Quizás despertó algo que estaba latente. Quizás te recordó algo que ya sabías, pero que necesitabas escuchar de nuevo. Y si te resonó, si te llegó al corazón de alguna manera, deja la frase: este mensaje era para mí, en los comentarios. Así sabré que me acompañaste hasta el final y que esta conversación valió la pena. Por favor, también dale me gusta, no por obligación, sino porque nos ayuda a seguir ofreciéndote contenido que realmente marca la diferencia en la vida de las personas. Y si sientes que este tipo de reflexión se ajusta a tus necesidades, suscríbete al canal. Aquí hablamos de fe, espiritualidad y las decisiones que transforman nuestra vida diaria, siempre con sinceridad, profundidad y una buena dosis de esperanza. Aquí hay un video que complementa todo lo que hablamos hoy. Haz clic y continúa conmigo allí. La siguiente parte de este viaje puede sorprenderte.